que así las cosas también en las calles. Bueno, ya hemos estado hablando de Irán, vamos a hablar a lo largo del programa, todavía al ratito, otra vez más, y por supuesto vamos a cerrar con Mauricio Meshulam de todo lo que está sucediendo y por qué deberíamos tener los ojos puestos en lo que está pasando por allá en Medio Oriente, pero también aquí en el país, ustedes lo saben bien, pues están sucediendo muchísimas cosas, y una de ellas, pues lo que está intentando hacer el Instituto Nacional Electoral, pues para poner orden en esta elección judicial que vaya que ha sacado chispas también ahí mismo dentro del propio Consejo General del INE. Aquí hemos estado hablando con algunos consejeros, también con algunos especialistas. Hoy tenemos a nuestro explicador político, a Ernesto Núñez, por ahí de las 9:20 de la mañana, que también trae un tema relacionado con esta elección judicial, pero me da mucho gusto saludar en la línea de Así las Cosas para platicar precisamente de lo que está sucediendo por allá en el INE al consejero Martín Faz. Consejero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte y a través de ti a tu auditorio. Gracias, consejero. Pues hemos estado obviamente hablando de irregularidades, anomalías, etcétera, y entiendo también, te leía este fin de semana, parte de lo que se publicó, por ejemplo, en el diario Reforma, pues varias de las anomalías o irregularidades en la elección. ¿Qué destacarías, consejero, de lo que has visto? Bueno, pues que efectivamente la elección fue muy compleja, ¿no? Para empezar, una reforma con muchas lagunas normativas, entonces un diseño constitucional y un diseño legal mal diseñado, de tal manera que tuvimos que hacer muchos ajustes para poder realizar una elección y aún con esos ajustes, pues la elección resultó muy compleja desde un punto de vista operativo para nosotros como instituto. Claro. Pero evidentemente esto también tuvo un impacto en la ciudadanía, con una elección pues muy distinta de las elecciones a las que está acostumbrada la cultura electoral del mexicano y de las mexicanas, y luego después la aparición de pues una serie de irregularidades que algunas creíamos pues hasta abiertamente desterradas, y sin embargo aparecieron o reaparecieron algunas. Se quitaron un buen número de casillas, en total 1,332 por distintos tipos de irregularidades, votaciones del 100 o más del 100%, boletas que no tenían dobleces, casillas zapato. Casilla Zapato, recuérdale a nuestro auditorio más joven qué significa Casilla Zapato, porque tú y yo sabemos. Pues una casilla Zapato es cuando todos los votos fueron por una sola persona o por, en este caso, como tú podías votar por muchas personas, no era una boleta un voto como estamos acostumbrados, sino era una boleta 9 votos en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una casilla Zapato es aquella en la que al menos uno de los 9 que ganó tuvo todos los votos, y no es que hasta 2 o hasta 3 o hasta los 9, ¿no? Claro. Entonces estas casillas se bajaron, pero sin embargo la aparición de este fenómeno nuevo de los acordeones pues generó también una situación en la que pues hay una clara sombra respecto del voto libre y voluntario, porque pues digamos los resultados son, pues es muy inverosímil que se hayan dado este tipo de resultados sin que hubiese habido una operación de esta naturaleza, porque pues hay hasta un 60% de coincidencias exactas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando había una serie de combinaciones superiores incluso al melate. En el caso de la Suprema Corte de Justicia. Sí, de veras, en serio. Pero está bueno decirlo así, porque de pronto, por eso me dio esa risa, porque claro, es que es una muy buena imagen la que nos pones, porque pues sí, las combinaciones eran muchísimas, ¿no? Muchísimas. Ahora, sobre lo que todo entiendo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en otras menos, pero sí. Lo que entiendo que hicieron ustedes, y eso es importante decirlo, lo que entiendo que hizo tu equipo, consejero, es que analizaron el comportamiento de votación de todas las casillas instaladas, ¿verdad? Ahora sí que no es esto nada más lo que sentiste y lo que viste pasar, sino hicieron el análisis de todas las casillas, ¿verdad?
Sí, de todas las 84,266, en la base de datos del INE, que es pública, no, si tú entras a los cómputos, a la página del INE y te vas a los cómputos, ahí hay una base de datos que puedes bajar, es pública. Entonces lo que nosotros hicimos, pues fue bajar esa base de datos y analizar casilla por casilla la frecuencia con la que habían quedado aquellos que aparecían en el acordeón, que fue el más, del que más recibimos quejas, porque bueno, el INE recibió quejas de estos acordeones, tuvimos aproximadamente unas 50 quejas, y había un acordeón que es el que más veces, el que más quejas había sobre él, por lo tanto es el acordeón pues que más se repartió, y efectivamente hicimos un análisis, primero analizando cuántas eran las posibles combinaciones y cuál es la probabilidad de que estos resultados fueran tan cercanos a estos acordeones. Entonces, pues sacamos una serie de porcentajes, como por ejemplo, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, en el 51.55%, es decir, 43,231 casillas, resultaron ganadoras absolutas las 5 candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, o sea, en más de la mitad. Y ya si sumas en donde había no los 5, sino 4, era otro 27.21%, y si sumas donde había 3, que ya con eso tienes mayoría en el Tribunal de Disciplina Judicial, pues eso te da un 11% más, y al sumar todo te da que en el 90.39% de las casillas para el caso del Tribunal de Disciplina Judicial obtuvieron la mayoría de votos entre 3 y 5 candidaturas de dicho acordeón. Sí. O sea, aunque ahí las combinaciones eran muchísimo menores, ahí eran nada más 174,490 combinaciones, porque eran menos aspirantes, pero te digo, es como si la mitad de quienes participan en el Melate le atinan. Sí, pues está caramba, ¿no? Sí, cualquiera pensaría que hay un comportamiento que no se explica de manera aleatoria, sino que solo es posible mediante una acción orquestada y sistemática. Pero igual ocurrió en la Suprema Corte, quizás con otros porcentajes, porque ahí sí las combinaciones eran 7,468 millones de combinaciones. Wow. Y el Melate solo tiene 32,468,000. Por eso te digo que está más fácil atinarle al Melate. En el caso de la Suprema Corte. Sí, pues que nos distribuyan acordeones para el Melate, mano, porque qué cosa es que nos estás diciendo. Oye, pero, a ver, bueno, además de felicidades, por supuesto, por este trabajo tan minucioso, consejero, pero digamos que la parte que termina preocupando, y lo comentaba yo la semana pasada también con un colega tuyo ahí del Consejo, pues lo que termina preocupando es, bueno, pues sí, pero está pasando, digamos, o sea, ahora sí que está pasando, llegará al Tribunal Electoral, ya sabemos lo que pasa en el Tribunal Electoral, pero al final pues termina ganando él. Bueno, pues ya que pase esta elección, ahora sí que haya sido como haya sido, y esa parte me parece muy preocupante por la afectación al instituto y a la democracia, ¿no, consejero? Pues sí, es que ocurran este tipo de cosas, pues sí, me echan por la borda un trabajo de muchísimos años de confiabilidad en los procesos electorales, y también del voto ciudadano, ¿no? De una cultura que también mal que bien se ha ido creando. Incluso yo me atrevería a decir que hay una cultura electoral. Por ejemplo, en esta ocasión tuvimos que modificar algunos procedimientos dada la complejidad de la elección, como fue el hecho de que ahora los cómputos se hicieron en los consejos distritales. Claro. Y eso lo extrañó la gente. O sea, la gente extrañó que no se pudieran hacer los cómputos en las casillas por la dificultad. Verdaderamente era muy difícil. Tendrían que haberle invertido los funcionarios de casilla, además de las 12 horas promedio que dura la jornada electoral, tendrían que haberle invertido 4 horas a cada cómputo de las 6 elecciones federales, más las 3 que había en algunos lugares. En otros había 4, en otros había 5, era invertirle, además de esas 12 horas, 40 horas más. Entonces, estos cambios de procedimientos, dada la complejidad de la elección, pues también trajeron aparejado cambios en procedimientos. Y sí, efectivamente creo yo que yo espero, y lo he dicho con toda claridad, que espero que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo las del Poder Judicial,
sino del modelo electoral mismo que nos ha costado tantas décadas de construcción. De ser así, se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema. Sí creo que hay que hacer una buena revisión de lo ocurrido y, por supuesto, también en el caso del diseño legal, pues yo creo que el Congreso tendrá también que tomar cartas en el asunto. Nosotros haremos llegar en su momento al Congreso pues una serie de observaciones sobre el proceso y bueno, sí hay que sí, porque yo sí creo que no puede ser un precedente esta elección. Sí, y la verdad es que porque aquí hay algunas personas que me escriben, me dicen, ya hombre, ya dejen de hablar de eso, ya pasó a lo que sigue. Pues es que primero no ha pasado, porque además sé que siguen ustedes todavía discutiendo un montón de cosas, que si el promedio, que si se redondea para arriba o para abajo, en jueces, magistrados, en fin, todo lo que sigue sucediendo, que también es francamente lamentable que el INE tenga que estar revisando los promedios de los que ganaron, pero la otra es las afectaciones, consejero, es decir, aunque ya haya sucedido el proceso electoral, pues no podemos simplemente decir borrón y cuenta nueva o pasemos la hoja, ¿no? Pues te digo, hay que hacer una revisión profunda del diseño, tanto constitucional como legal, de la reforma, y también de los efectos operativos en el modelo electoral, mismo, al que estamos pues ya acostumbrados y para el cual pues el Instituto Nacional Electoral ha desplegado esfuerzos institucionales durante muchísimo tiempo. Entonces sí tenemos que hacer una revisión profunda del tema y bueno, pues hacer algo al respecto, porque sí va a ser muy complejo si para el 2027 tenemos otra vez un proceso de esta naturaleza junto con las elecciones intermedias, ¿no? Realmente va a ser mucho más complejo de lo que fue ahora, que ya fue suficientemente complejo. Ay, bueno, de verdad, qué buena imagen nos compartiste para compararlo con el melate. Creo que ahora sí me queda más claro todavía lo que estamos viviendo. Y bueno, pues si ahí tienen un acordeón para el melate, rólenlo aunque sea. Pero bueno, gracias, consejero, por estos minutos. Un gusto y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Es Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ahora sí que así las cosas. Por aquí me escribe Ana Páez, dice, a mi novio le da mucha risa cuando dice así las cosas. Estoy pensando en hacer un juego de shot de cafecito cada que lo digas. Me parece muy bien. Ahora